de hacer un comparativo entre sobre todo las condiciones laborales, ¿no? En México y Estados El Unidos. formato en el que seguimos moviéndonos en México es más por proteger que por fomentar la riqueza del empleo en sí misma. Te explico. Aquí en Estados Unidos, la gran mayoría de los empleos no tienen cobertura de beneficios adicionales al salario. A menos que trabajes en una organización y en una organización sindical que no son la mayoría, nuestra gente, los migrantes, particularmente hablemos de los mexicanos, por tú y yo ser mexicanos, pero en general, las gentes que trabajan en los servicios, en el campo, en la construcción, que se autoemplean, son personas que pueden obtener un salario razonable, pero que no tienen de manera inherente beneficios de prestaciones de seguridad social. Me estoy refiriendo a seguros de salud y me estoy refiriendo a seguros para el retiro, ahorros para el retiro o estar dentro del sistema de pensiones. Eso es algo que normalmente el propio trabajador tiene que hacer. Si bien funciona es porque se premia la contribución del trabajo para la generación de riqueza en este país. Que eso es algo que me preocupa en México cuando tenemos un enfoque proteccionista y cuando pareciera que el gobierno, y no me voy a desviar, está más preocupado por contribuir en subsidios que por generar riqueza que permita tener buenos empleos, buenos salarios y en consecuencia que esos salarios alcancen para que los propios empleados, las propias personas, puedan contratar los servicios de salud, por decir uno, que es uno de los más costosos y normalmente las gentes no los tienen producto de su empleador, los tienen producto de que pagan su cuota con el dinero, la riqueza que obtienen de los empleos para los cuales se rentan o se desempeñan o se prestan. En México tenemos una óptica un poco más conservadora, donde el patrón es el obligado a la contribución en prestaciones de seguridad social, si bien con una contribución compartida, porque muchas veces el empleado sin saberlo pone una parte cuando le descuentan de su salario, pero es el patrón quien se encarga. Y aquí no. Y termino mi comentario y te paso el micrófono para que tú nos expliques cómo la ves desde allá Sí. en un formato que es muy común y que claro, al principio a mí mismo me sorprendió, ¿no? Mi hija va camino a su trabajo porque mientras estaba estudiando trabajaba para un restaurante de ayudante de cocina, ayudante de mesera. Va a trabajar, muy contenta camino a su trabajo. En el transcurso de casa a su centro de trabajo, recibe un mensaje de texto que le dice: tenemos un censo de reservaciones muy bajo para hoy. Gracias, tienes la tarde libre, no te necesito. Mi hija en automático se frena, da media vuelta y regresa a casa, ya acostumbrada y ya mentalizada de que esa tarde no ganará nada, porque el empleador no está obligado a pagarle absolutamente nada. Trabajas, ganas. No trabajas, no ganas. En México vivimos en un formato un poco más conservador y menos agresivo en términos de fomentar el que las propias personas tengan diferentes tipos de empleos, que se ajusten a sus horarios, que puedan trabajar por horas. En México todavía no llegamos a ese punto y me preocupa un poco cuando competimos con los Estados Unidos en un tratado de libre comercio y en ese sentido no podemos ofrecerle a los chavos opciones de trabajo por horas tan facilitadoras y tan diversas como puede ocurrir aquí para que tengan un ingreso mientras estudian. ¿Cómo ves el hecho de que aquí pues cada quien se haga cargo de su seguro de gastos médicos, por ejemplo? No, pues con los ingresos que tienen, Carlos, me parece muy correcto. Fíjate que efectivamente yo creo que estamos ante una situación
perversa o viciada de origen desde hace muchísimo tiempo, por un lado, pero por otro también sí tenemos derechos laborales que yo creo que es importante pues defender y que se conserven, ¿no? Por ejemplo, en el caso que me pones de tu hija que se tuvo que regresar, ¿qué pasaría si en el trayecto, Dios no lo quiera, pero en el trayecto viene un accidente? No cuenta como accidente de trabajo, supongo. No, no cuenta, Y pero está te lo totalmente amplío un poquito, desprotegida. por ejemplo, haz de cuenta, si la lluvia hace o la nieve hace que la ciudad se tenga que cerrar por cuestiones obvias de una nevada catastrófica, o no catastrófica, pero sí intensa, en Sí, Chicago, por ejemplo, todas las recamareras, todas las personas que prestan servicios se quedan en su casa y no obtienen un ingreso en esos días. así es. Mira, yo creo que es una cuestión de equilibrios y yo vería ventajas y desventajas tanto en el sistema estadounidense como en el mexicano, pero donde, digamos, se caen un poco los argumentos es en el asunto del salario, Carlos. Es realmente impresionante la diferencia. En el salario mínimo diario en México, a pesar de estos altos incrementos a los que ya me había referido, de tanto del año pasado como de este, es de 123 pesos diarios. En Estados Unidos el salario mínimo en general, porque hasta donde sé, puede ser mayor de un estado a otro, pero digamos que en promedio es de $7, 7.25 la hora. Son más o menos 145 pesos. Entonces, mientras un trabajador mexicano desarrolla una jornada de 8 horas y gana 123 pesos por esa jornada, en Estados Unidos el trabajador lo gana en menos de una hora de trabajo. La Te diferencia me entiendo, parece verdaderamente abismal. sin duda, sin duda. Claro que habría otras Entonces, variables. dime, con 123 pesos diarios, que es el promedio, digo, y son las cantidades de referencia, porque luego se dice que nadie gana el salario mínimo en México. No, sí hay mucha gente que gana el salario mínimo y también hay muchos empresarios que tienen a sus trabajadores registrados con el salario mínimo, que era de lo que hablábamos la semana pasada, para pagar en función de ese salario los porcentajes del impuesto sobre la renta, del seguro social, del Infonavit y el sistema de pensiones. Entonces, yo te Laura, registro con un salario mínimo te y por acá, interrumpo, pero ¿qué fuera podemos de toda esperar? fiscalización, De te voy acuerdo. a dar un extra con Eh, lo que tú vas a completar. Es decir, la gente gana más que el salario mínimo, pero no está reportado oficialmente y entonces en función de números sí hay mucha gente o de estadística, sí hay mucha gente que lo gana. No queda, no alcanza con 123 pesos diarios que son menos de 4,000 pesos al mes para hacerse cargo cada trabajador de todo lo que se hace cargo en Estados Unidos, como el servicio de salud fundamentalmente, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se ha hecho en México, vía también estas relaciones perversas entre gobierno y sindicatos y muchas cúpulas empresariales, de simular y de ponerle ahí betuncito a un pastel quemado, se ha ido dejando pasar esto, pero yo creo que ya es hora de ponerle fin y que se tenga que pagar aquí lo que corresponde y entonces modificar el sistema y sí que cada trabajador tenga la capacidad económica para hacerse cargo de las cosas que en otros países se hacen cargo, vuelvo a decirte, como el sistema de salud. Pero esto no sucede en México desde hace muchos años. Entonces se ha jugado con este discurso de las prestaciones sociales, de las conquistas laborales, las grandes centrales obreras que en realidad eran instrumentos del sistema. Estamos hablando de los tiempos del Partido Revolucionario Institucional, la CTM, la CROC, la CROM, que movilizaban a masas de trabajadores para votar por el PRI, hacían como que negociaban a favor de los trabajadores, pero siempre nos íbamos quedando con menos de lo que en realidad nos correspondía. Entonces hay un antecedente también histórico de sistema, de forma de gobierno, de forma de operar, de relaciones
entre los sindicatos, el gobierno y los empresarios, que ahora vienen a hacer explosión gracias a la globalización, gracias a las relaciones con otros países, específicamente al TEMEC, con Estados Unidos y Canadá, y se tiene que poner remedio, porque se gana muy poquito en México y además somos el país donde se trabaja más. Eso está dicho por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. México es el país donde más horas se trabaja. Y luego todavía nos dicen, Carlos, que sí, los mexicanos trabajan mucho, pero son improductivos. Y otra vez la culpa es del trabajador, cuando yo creo que las líneas de la productividad las dicta el patrón. Si tú no cumples con las líneas de productividad que te da tu patrón, pues te vas acá. Al cabo hay mucha gente que está haciendo fila para entrar a trabajar o que quiere trabajar. Entonces yo creo que también aquí hay que voltearle un poquito la tortilla a los empresarios y asuman su responsabilidad. De pronto ellos hasta quedan como víctimas. Te entiendo perfectamente y en realidad es un tema que, como puedes ver, da mucha tela de dónde cortar. Me gustaría cerrar la conversación, Laura, en el sentido de la filosofía del empleo bajo la óptica en México y la filosofía del empleo bajo la óptica aquí en los Estados Unidos. Sí. En la parte proteccionista, creo que seguimos teniendo una filosofía más conservadora en México, donde no queremos darle responsabilidades al trabajador, recargándonos en las responsabilidades del patrón, porque resulta más sencillo quizás. No sé qué pasaría si le trasladaras al trabajador el 100% del ingreso para que ellos hicieran cargo de las contribuciones y cuántos de ellos en realidad las pagarían, y el sistema podría colapsar porque finalmente la gente se va a enfermar. De todas maneras, te agradezco muchísimo este nuevo formato que podríamos mantener en ciertos temas tú y yo para comparar lo que tenemos aquí, lo que tenemos en México, y de esa manera pues estar mejor informado. Te mando un abrazo con mucho cariño, Laura, y te agradezco como siempre tu disposición. Gracias, Carlos. Y bueno, pues seguimos aquí.